Recuerdo el frío penetrante de la camilla del hospital mientras me llevaban al quirófano. Mi corazón latía acelerado, no solo por miedo a la operación, sino por esa angustia silenciosa de preguntarme si tendría a alguien a mi lado después. La noche anterior, mi familia entera se había reunido junto a mí, mamá con su rosario entre los dedos, papá intentando disimular su preocupación tras el periódico, y mi hermano Alejandro jugando nerviosamente con las llaves de su coche. Todos me habían prometido estar ahí. Me juraron que me ayudarían a recuperarme, que se asegurarían de que tuviera comida, medicinas y compañía durante los largos y dolorosos días que vendrían. Me aferré a esa promesa como si fuera mi salvavidas en medio de una tormenta. No te preocupes, Lucía, había dicho mamá acariciándome el pelo como cuando era niña. Estaremos todos contigo. He pedido días libres en la peluquería. Y yo he cancelado las clases de la academia, añadió Alejandro. Podré llevarte a las revisiones y a donde necesites. Desperté de la anestesia con la boca seca y un dolor punzante en el abdomen. La luz del mediodía entraba por la ventana del Hospital San Juan de Dios, iluminando una habitación vacía. Había un jarrón con claveles rojos de parte de mi madre, sus favoritos, no los míos, y una tarjeta con garabatos apresurados de Alejandro que apenas podía leer. Pero nadie estaba allí. Me dije a mí misma que probablemente estaban ocupados o habían salido a tomar un café en la cafetería del hospital. Que papá estaría fumando a escondidas en el estacionamiento como siempre hacía cuando estaba nervioso. Las horas se convirtieron en un día completo, y las únicas personas que venían a verme eran enfermeras. La más amable, Carmela, con su acento caribeño y sus manos cálidas, me preguntó por mi familia mientras cambiaba el suero. ¿Y tus padres, mi niña? No vienen hoy. No supe qué contestar. Mi familia no respondía a mis mensajes. Llamé a casa y nadie contestó. Intenté con el móvil de Alejandro y me saltó directamente al buzón de voz. Mi mente comenzó a dar vueltas, pero seguí tranquilizándome. Aparecerán, seguro que aparecerán. La señora de la cama de al lado, doña Mercedes, una abuela de 70 y tantos años con problemas de cadera, me miraba con compasión. Mi hija viene esta tarde con mis nietos, me dijo en un momento. Si quieres, pueden traerte algo. Negué con la cabeza, tragándome el nudo en la garganta. No quería la lástima de extraños. Mi familia vendría. Tenían que venir. Cuando el hospital me dio el alta 2 días después, me ayudaron a subir a un taxi. Estaba débil, apenas podía mantenerme en pie, pero ansiaba descansar en mi propia cama, en nuestro piso del barrio Chamberí. El taxista, un hombre mayor con bigote espeso, me ayudó con la pequeña bolsa que había traído al hospital. ¿No viene nadie a buscarla, señorita?, preguntó mientras me acomodaba en el asiento trasero. Llegarán más tarde a casa, mentí, sintiendo como se me encogía el estómago. Tan pronto como abrí la puerta del apartamento, el silencio me golpeó como una bofetada. No había comida preparada, ni notas, ni medicinas organizadas. Solo un apartamento vacío y una nota adhesiva en el refrigerador: volveremos pronto. No nos esperes despierta. Mi corazón se hundió hasta el suelo. El apartamento olía a cerrado. Las persianas estaban bajadas y la luz mortecina de la tarde apenas se filtraba entre las rendijas. Me arrastré hasta mi habitación, cada paso un recordatorio doloroso de los puntos en mi abdomen. En la mesita de noche vi mi teléfono cargador, al menos habían pensado en eso. Lo enchufé con manos temblorosas y esperé a que se encendiera, rezando por encontrar algún mensaje, alguna explicación. Nada. Solo notificaciones de la compañía telefónica y un mensaje del banco. Ni rastro de mi familia. Me tumbé en la cama, mirando al techo desconchado que tantas veces había prometido pintar. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mis mejillas. No era solo el dolor físico, era algo más profundo, una herida que ningún cirujano podría coser. La traición de quienes más quería pesaba más que cualquier malestar posoperatorio. En la mesita encontré las recetas que me habían dado en el hospital: analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios. Medicamentos que debía empezar a tomar ya, pero que nadie había ido a comprar. La farmacia más cercana estaba a 3 manzanas, una distancia imposible en mi estado.
Busqué en mi bolso y encontré un blister con 2 pastillas para el dolor que me habían dado en el hospital. Me tragué una seca, sin fuerzas para ir hasta la cocina por agua. Mientras esperaba que hiciera efecto, pensaba en todas las veces que yo había estado ahí para ellos, las noches en vela cuando mamá tuvo su problema de vesícula, los días enteros cuidando a papá durante su recuperación de la operación de rodilla, o cuando Alejandro tuvo ese accidente de moto y fui yo quien se quedó con él en urgencias durante horas. Y ahora, cuando era yo quien los necesitaba, habían desaparecido. Esa primera noche en casa fue insoportable. Los puntos me dolían y no podía mantenerme en pie el tiempo suficiente para prepararme algo de comer. Las medicinas que me habían dado en el hospital se estaban acabando y necesitaba las recetas nuevas con urgencia. Temblando y desesperada, marqué el número de mi hermano, esperando que quizás volvieran antes o enviaran a alguien para ayudarme. Alejandro contestó al tercer tono, su voz alegre y fuerte sobre el ruido de fondo de risas y tintineo de vasos. El sonido de la felicidad ajena nunca me había dolido tanto. Lucy, ¿qué tal estás? Estamos en Sierra Nevada. La nieve está increíble. Me quedé sin palabras por un momento. Sierra Nevada. Mientras yo salía del hospital, ellos estaban esquiando en Granada. No era una emergencia inesperada, era un viaje planeado. No estoy bien, Ale, logré decir entre respiraciones entrecortadas. Me duele mucho. No he comido desde esta mañana en el hospital. Necesito las medicinas de las recetas y no puedo ir a la farmacia. Su tono cambió ligeramente, un poco más molesto, como cuando de pequeños le pedía que compartiera sus juguetes. Mira, no me hagas sentir culpable, ¿vale? Llevábamos meses planeando estas vacaciones. Papá necesitaba desconectar del trabajo y mamá estaba muy estresada con lo de la tía Carmen. No somos tus empleados. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada. La frialdad de sus palabras me congeló por dentro. Vacaciones, repetí incrédula. ¿Os habéis ido de vacaciones justo cuando me operaban? Venga ya, Lucía, no es para tanto. Te han quitado un apéndice, no ha sido un trasplante de corazón. La cirugía laparoscópica es ambulatoria, lo dice todo el mundo. Además, te dejamos comida congelada en el fondo del congelador. Y siempre puedes pedir a domicilio. Me quedé sentada, con el teléfono temblando en mi mano, aturdida por la indiferencia. Mi garganta se cerró, y todo lo que pude susurrar fue, gracias por mostrarme quién eres realmente. Alejandro suspiró, dijo algo a alguien más en la habitación, y colgó sin despedirse. Me quedé mirando la pantalla en negra del móvil, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía, algo que no se derretiría con disculpas posteriores. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero no fueron lágrimas de tristeza, sino de rabia. Una rabia que nunca había sentido, ni siquiera en nuestras peores peleas de hermanos. Rabia porque había confiado. Porque había creído que la familia era incondicional. A la mañana siguiente me desperté con fiebre y un dolor intenso. Intenté llamar al hospital, pero era sábado y el médico que me había operado no estaría hasta el lunes. Decidí entonces hacer algo que nunca antes hubiera considerado, llamar a mi vecina, doña Pilar, una mujer mayor que apenas conocía más allá de los saludos en el ascensor. Doña Pilar. Soy Lucía, del cuarto B. Perdone que la moleste, pero me acaban de operar y estoy sola. ¿Podría ayudarme a conseguir unas medicinas? Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento temí haber cometido un error. Pero entonces su voz cálida me sorprendió. Claro, hija. Dame media hora para arreglarme y bajo a por las recetas. En menos de una hora, doña Pilar no solo había comprado las medicinas sino que también me trajo caldo casero y un bizcocho que había horneado la noche anterior. Se sentó conmigo mientras comía, contándome historias de su juventud en Cádiz para distraerme. Antes de irse, me escribió su número de teléfono en un papel. Llámame para lo que necesites, a cualquier hora. No estás sola. Esas palabras, viniendo de una mujer que apenas me conocía, me dieron más consuelo que cualquier promesa rota de mi familia. Durante los siguientes días, doña Pilar y su nieta Marta, una estudiante de enfermería, me visitaron regularmente. Marta revisaba mis puntos y me ayudaba a ducharme,
mientras doña Pilar se encargaba de prepararme comidas ligeras que pudiera digerir fácilmente. «¿Te pareces a mi hija?», me dijo una tarde mientras me peinaba con cuidado. «Ella vive en Buenos Aires ahora. La echo de menos cada día». «¿Por qué se fue tan lejos?», pregunté, agradeciendo la distracción del dolor. «Por amor. Se enamoró de un argentino y se marchó con él. Al principio me dolió mucho, pero ahora entiendo que tenía que hacer su vida. Hablamos por video todas las semanas. Me contó sobre su nieta en Argentina a la que solo conocía por fotos y videollamadas, y sobre cómo había aprendido a usar Internet para mantenerse conectada. Su historia me recordó que el amor verdadero es adaptable, crece a través de la distancia, no desaparece ante la primera incomodidad. 5 días después de mi regreso a casa, cuando estaba empezando a sentirme un poco mejor, mi teléfono sonó. Era mi madre. «Lucía, cariño, ¿cómo estás? Hemos estado tan preocupados». Su voz sonaba forzadamente alegre, como cuando intentaba suavizar una mala noticia. Sentí una extraña calma, una distancia que no sabía que era capaz de mantener. «Estoy viva», respondí secamente. «No gracias a vosotros». «No seas así, hija. Ya sabes cómo son estas cosas, los planes se complican. Tu padre tenía los billetes comprados desde hace meses, no podíamos cancelar». «¿Los billetes para qué, mamá? ¿Para huir mientras me operaban? ¿Para desaparecer cuando más os necesitaba?» «Estás siendo injusta. Te dejamos la nevera llena, y te llamamos al hospital para ver cómo iba todo. No, no lo hicisteis. Ni una sola llamada, ni un mensaje. Nada. Bueno, queríamos darte espacio para descansar. Sabes que te queremos, Lucía. Somos familia». Esa palabra, familia, que antes me daba seguridad, ahora sonaba hueca. Vacía de significado. La familia no abandona, mamá. La familia está presente. Especialmente en los momentos difíciles. Volveremos en unos días y lo hablaremos todo con calma, ¿vale? Te llevaremos algo bonito de las tiendas de aquí. Sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente, como un cristal que no podría volver a pegarse. No quiero regalos. Quería que estuvierais aquí cuando os necesitaba. No seas dramática, Lucía. Siempre has sido demasiado sensible. Durante las siguientes 2 semanas, sobreviví a base de caldo de pollo que doña Pilar me traía en un termo y analgésicos que tomaba con disciplina militar, racionándolo todo cuidadosamente. Mi cuerpo se recuperaba lentamente, pero por dentro me estaba deshaciendo. Dejé de llamar. Dejé de enviar mensajes. Ignoré los ocasionales mensajes de comprobación que llegaban a mi móvil, no eran realmente por mí, eran solo para aliviar su propia culpa. Mamá me envió un mensaje diciendo que habían extendido la estancia en Sierra Nevada porque papá necesitaba desconectar del estrés. Alejandro mandó una foto del grupo familiar en la cafetería de la estación de esquí, todos sonrientes, con capuchinos y chocolate caliente. «Te echamos de menos», decía el mensaje. Una mentira tan obvia que ni siquiera me molesté en responder. Cada vez que veía una fotografía familiar en la pared o aparecía un recuerdo en mi teléfono, sentía una extraña mezcla de tristeza y claridad. Estas personas, mi propia familia, habían elegido un viaje de esquí sobre mi bienestar. Yo no había sido más que una carga de la que estaban deseosos de escapar. Una tarde, mientras buscaba un cargador en el cajón de mi mesita de noche, encontré un álbum de fotos antiguo. Lo abrí y comencé a pasar las páginas. Vacaciones en Benidorm, Navidades en casa de los abuelos en Toledo, mi primera comunión. Todos sonreíamos a la cámara, la imagen perfecta de una familia unida. Pero ahora veía las grietas que siempre habían estado ahí, como papá siempre estaba ligeramente apartado, como mamá nunca me miraba directamente en las fotos. Como Alejandro siempre parecía estar a punto de salir del encuadre. Nunca habíamos sido la familia que yo creía que éramos. Empecé a tomar decisiones silenciosas en mi cabeza. Pensé en lo que significaría ser verdaderamente independiente, cortar lazos, reconfigurar mi vida sin esperar nunca más nada de ellos. Cada día, a medida que mi cuerpo se fortalecía, mi determinación se solidificaba. Doña Pilar notó el cambio en mí. Una mañana,
mientras limpiaba los platos que ella misma había ensuciado al prepararme el desayuno, me preguntó directamente: ¿has hablado con tu familia, Lucía? Negué con la cabeza, sin levantar la vista de la taza de té que sostenía entre las manos. A veces, dijo ella con suavidad, las personas que más deberían cuidarnos son las que más nos hieren. No porque sean malas, sino porque dan por sentado que siempre estaremos ahí, sin importar lo que hagan. Sus palabras resonaron en mí, porque esa era exactamente la dinámica que siempre habíamos tenido. Yo siempre estaba ahí para todos, pero cuando necesitaba apoyo, se evaporaban como la niebla matutina. No quiero volver a verlos, confesé, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. No quiero sus excusas ni sus promesas vacías. Doña Pilar asintió comprensivamente. Es tu decisión, hija. Solo recuerda que no estás sola. Hay personas que te quieren de verdad. Esa misma tarde recibí un mensaje de Marta, la nieta de Doña Pilar, preguntándome si quería acompañarla a una exposición de fotografía en el Centro Cultural del barrio. Era la primera invitación social que recibía en semanas. Al principio dudé, insegura de si estaba físicamente preparada para salir, pero finalmente acepté. Necesitaba aire fresco, necesitaba vida más allá de las 4 paredes de mi habitación. La exposición mostraba fotografías de mujeres de diferentes culturas y épocas. Me detuve frente a una en particular, una anciana indígena mexicana que miraba directamente a la cámara con ojos que habían visto demasiado dolor pero que seguían brillando con determinación. Esa es mi favorita, dijo Marta, deteniéndose a mi lado. El fotógrafo escribió que esta mujer perdió a toda su familia en un desastre natural, pero reconstruyó su vida desde cero. Abrió un pequeño negocio de textiles que ahora da trabajo a 10 mujeres de su comunidad. Algo en esa historia me tocó profundamente. La idea de que el dolor no tiene que ser el final, sino quizás el principio de algo nuevo. Creo que voy a mudarme, dije de repente, sorprendiendo a Marta y a mí misma. Necesito un lugar propio, sin recuerdos, sin fantasmas. Marta me miró fijamente por un momento, y luego sonrió. ¿Sabes? Mi compañera de piso se marcha el mes que viene. Si te interesa. La coincidencia parecía casi demasiado perfecta para ser real. Intercambiamos números y quedamos en hablar más sobre el tema durante la semana. Al día siguiente, mientras bebía mi café matutino, ya podía preparármelo yo misma. Un pequeño triunfo, sonó el timbre. Era un repartidor con un paquete. No había pedido nada, así que supuse que sería algún detalle de Doña Pilar. Pero no. Era un juego de toallas con una nota: para tu nueva etapa. Con cariño, mamá, papá y Ale. Miré el paquete con incredulidad. ¿Toallas? Después de abandonarme tras una cirugía, ¿me enviaban toallas? La absurdidad de la situación me arrancó una carcajada amarga. Dejé el paquete sin abrir junto a la puerta. Esa noche, mientras revisaba ofertas de trabajo en mi portátil, había decidido que necesitaba un cambio también en lo profesional. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Elena, mi prima de Valencia, con quien apenas hablaba un par de veces al año. Lucía, ¿estás bien? Tu madre me llamó muy preocupada diciendo que no respondes a sus mensajes y que te han operado. Así que ahora estaban movilizando a la familia extendida. Clásica estrategia de manipulación. Estoy bien, Elena. Solo necesito espacio. ¿Espacio? Pero si tu familia está destrozada. Tu madre no para de llorar. ¿Mi madre llora ahora? ¡Qué curioso! No lloró cuando decidió irse de vacaciones mientras yo estaba en el hospital. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. No sabía eso, dijo finalmente Elena, su tono cambiando sutilmente. Hay muchas cosas que no sabes, respondí con calma. Y está bien así. No estoy pidiendo que nadie tome partido. Solo quiero estar tranquila. Después de colgar, bloqueé también el número de Elena. No quería intermediarios, no quería más drama familiar. Los días pasaron con una extraña quietud. Me sentía como en el ojo de un huracán, sabiendo que la tormenta arreciaba a mi alrededor pero experimentando una calma interior que nunca antes había conocido. Comencé a planificar mi mudanza, vendiendo cosas que ya no necesitaría y empacando lo esencial.
Marta y yo habíamos acordado que me mudaría a su piso a principios del mes siguiente. Una tarde, mientras guardaba libros en cajas, encontré mi viejo diario de la adolescencia. Lo abrí por curiosidad y me sorprendí al leer mis propias palabras de 15 años atrás. A veces siento que nadie en mi familia me ve realmente. Es como si fuera invisible excepto cuando necesitan algo de mí. La revelación fue dolorosa pero liberadora. Este patrón no era nuevo, siempre había estado ahí, solo que yo había elegido ignorarlo, convenciéndome de que así es como funcionaban todas las familias. Pero ahora sabía que merecía más. Merecía reciprocidad, respeto, consideración. Para cuando regresaron de Sierra Nevada, yo ya estaba lista. No monté una escena dramática, no grité ni exigí disculpas. En lugar de eso, les dije con calma que necesitaba espacio. Les informé que no asistiría a las cenas familiares de los domingos, que me estaba enfocando en mí misma, en mi recuperación. En construir una vida que no girara en torno a personas que podían abandonarme con tanta facilidad. Mamá fue la primera en aparecer en mi puerta, cargada con regalos envueltos en papel brillante y una bandeja de canelones, mi plato favorito desde pequeña. Su cara mostraba esa expresión de preocupación calculada que había perfeccionado a lo largo de los años, la misma que usaba cuando quería convencer a papá de comprar algo costoso. «Mi niña, ¿cómo estás?» «Te hemos extrañado tanto», dijo mientras intentaba abrazarme en el umbral de la puerta. Me aparté sutilmente, manteniendo una distancia física que reflejaba mi distanciamiento emocional. La invité a pasar, pero me mantuve de pie, sin ofrecerle asiento. Quería que entendiera que esta no era una visita social, sino una conversación necesaria. «Estoy mejor ahora», respondí secamente. «Los puntos ya no duelen tanto». Mamá dejó los regalos sobre la mesa del comedor y comenzó a hablar atropelladamente sobre la nieve, sobre lo mucho que habían pensado en mí, sobre cómo papá había estado preocupado, pero ya sabes cómo es. Nunca lo demuestra. Palabras y más palabras que sonaban huecas, como monedas falsas que intentan pasar por auténticas. La dejé hablar hasta que se quedó sin aliento. Entonces, con una voz tranquila que no revelaba la tormenta interior, le dije: «No vendré a la comida del domingo. Ni este fin de semana ni los próximos. Necesito tiempo para mí». Su rostro cambió, pasando de la preocupación teatral a la confusión genuina. «Pero cariño, es tradición. Siempre comemos juntos los domingos. Tu abuela se pondrá triste si no vienes». ¿Cómo yo me puse triste cuando desperté sola en el hospital? ¿Cómo me sentí cuando descubrí que os habíais ido de vacaciones mientras yo apenas podía moverme? Sus ojos se humedecieron, pero ya no me conmovían sus lágrimas. Había visto demasiadas veces ese truco. Fue un malentendido, Lucía. Pensamos que estarías bien. No fue un malentendido. Fue una elección. Elegisteis la diversión sobre mi bienestar. Y está bien, ya lo he aceptado. Pero ahora yo también voy a elegir. Elijo cuidarme a mí misma primero. Papá y Alejandro aparecieron al día siguiente, una estrategia obvia para intentar ablandarme desde otro ángulo. Papá con su habitual incomodidad emocional, moviendo el peso de un pie a otro en mi pequeña sala de estar, y Alejandro con su actitud despreocupada, como si hubiera venido a tomar una cerveza en lugar de a una conversación difícil. «Tu madre está destrozada», fue lo primero que dijo papá, siempre directo, siempre haciendo que los problemas sean culpa de otra persona. «Lo siento por ella», respondí sinceramente. «Pero necesito tiempo». «Vamos, Lucy», intervino Alejandro, usando el diminutivo que siempre había detestado. «No seas tan dramática». «Vale, la cagamos, ¿y qué? Somos familia. Las familias se perdonan». Lo miré fijamente, recordando su voz alegre sobre el ruido de fondo de risas mientras yo temblaba de dolor, sola en mi apartamento. El perdón requiere arrepentimiento real, Ale. No solo palabras vacías cuando os resulta inconveniente que esté enfadada. Al principio, se tomaron mi distanciamiento con risas nerviosas, llamándome dramática o hipersensible. Pero cuando dejé de contestar llamadas, dejé de responder mensajes, dejé de aparecer en reuniones, comenzaron a entrar en pánico. 2 semanas después de su regreso,
me mudé del apartamento que compartíamos a un pequeño estudio que Marta me había ayudado a encontrar, no muy lejos del piso que pronto compartiríamos. Cambié mi número de teléfono, los bloqueé en redes sociales, y dejé un solo mensaje corto en el chat familiar: necesito espacio. Por favor, respetadlo. Ahí fue cuando la tormenta realmente comenzó. Doña Pilar me ayudó con la mudanza, insistiendo en que no cargara nada pesado por mis puntos de sutura. Su nieta Marta trajo a 2 amigos con coche, y en una tarde habíamos trasladado mis pertenencias esenciales. No me llevé muebles ni electrodomésticos, solo mi ropa, libros, ordenador y algunos objetos personales. El resto podría quedarse atrás, junto con esa vida que ya no me servía. El estudio era pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a un patio interior lleno de macetas con geranios y albahaca. Las paredes recién pintadas de blanco olían a nuevo comienzo. La casera, una mujer mayor llamada Consuelo, me había dejado una pequeña planta de aloe vera en la encimera de la cocina con una nota: para sanar por dentro y por fuera. Esa noche, sola en mi nuevo hogar, sentada en el colchón que aún no había tenido tiempo de colocar sobre la base de la cama, me permití llorar. No eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino de liberación. Como si estuviera dejando ir un peso que había cargado durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, Marta pasó a recogerme para acompañarme a una entrevista de trabajo que había conseguido en la Academia de Idiomas donde trabajaba su novio. Necesitaban una profesora de inglés para sustituir una baja maternal, y aunque no era mi especialidad, yo había estudiado administración de empresas. Mis años viviendo en Londres durante la universidad me daban la fluidez necesaria. Nerviosa, preguntó Marta mientras esperábamos el autobús. Un poco, admití. Hace tiempo que no hago una entrevista. En el negocio familiar no las necesitaba. El negocio familiar era la inmobiliaria que papá había fundado y donde yo había trabajado durante los últimos 3 años, más por obligación que por vocación. Alejarme de ahí también significaba cortar mi dependencia económica de ellos. Lo harás genial, me aseguró Marta. Eres inteligente y hablas inglés mejor que la mayoría de los españoles. Además, tienes esa cosa. ¿Qué cosa? Esa determinación. Se te nota en los ojos. Como si ya no tuvieras miedo. Sus palabras me sorprendieron porque tenía razón. Ya no tenía miedo. El abandono que tanto había temido ya había ocurrido, y había sobrevivido. ¿Qué podía ser peor que eso? La entrevista fue mejor de lo esperado. El director de la academia, un hombre de mediana edad llamado Ramón, pareció impresionado con mi nivel de inglés y mi experiencia trabajando con clientes. Normalmente pedimos experiencia docente, pero estamos en una situación difícil con esta baja tan repentina, explicó. Además, me gusta tu energía. A veces es más importante la actitud que los títulos. Salí de allí con un contrato temporal de 6 meses y la posibilidad de extensión. No era el trabajo de mis sueños, pero era mío. Un camino que yo había elegido, no uno que hubiera seguido por complacer a otros. Esa tarde, mientras organizaba mi nuevo espacio, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco, temiendo que fuera algún miembro de mi familia que hubiera descubierto mi nueva dirección. Pero al abrir la puerta, me encontré con doña Pilar sosteniendo una pequeña olla humeante. Lentejas, dijo simplemente. Para celebrar tu nueva casa. La invité a pasar y compartimos la comida sentadas en el suelo, usando mis tazas como cuencos porque aún no había desempacado la vajilla. Le conté sobre el trabajo, sobre mis planes de empezar clases de yoga cuando los puntos estuvieran completamente curados, sobre la sensación de libertad que me embargaba a pesar de la incertidumbre. ¿Sabes? Y dijo doña Pilar mientras recogíamos, a veces es necesario alejarse para encontrarse a una misma. Yo lo hice cuando falleció mi esposo. Todo el mundo esperaba que me consumiera en la tristeza, que me convirtiera en la viuda perpetua. En lugar de eso, vendí la casa de campo, me vine a Madrid y comencé a viajar por primera vez en mi vida. Es usted muy valiente, comenté, admirada. No, querida. Soy superviviente, igual que tú. Y los supervivientes sabemos que la vida continúa, a pesar de las pérdidas. En los días siguientes, mi teléfono nuevo no dejó de sonar con llamadas de números desconocidos. Al principio me preocupé, pensando que podría ser algo relacionado con el trabajo, pero pronto me di cuenta.
Mi familia estaba usando teléfonos de amigos, de vecinos. Incluso el fijo de la oficina de papá para intentar contactarme. No contesté ninguna llamada, pero los mensajes de voz se acumulaban. Primero unos pocos, luego decenas, luego más de 100. El nombre de Alejandro aparecía una y otra vez. Por favor, habla con nosotros. No pretendíamos hacerte daño. Vuelve, te lo suplicamos. Mis padres enviaron largos párrafos sobre cómo la familia debe permanecer unida, sobre cómo habían estado haciendo lo mejor que podían. Una tarde, mientras corregía ejercicios de mis nuevos alumnos de inglés, recibí un mensaje de texto de la tía Sofía, la hermana de mamá: tu madre está enferma de preocupación. No come, no duerme. ¿Es esto lo que quieres? ¿Matarla de pena? Leí cada mensaje con una extraña calma, una distancia que no sabía que era capaz de mantener. Los veía todos por lo que eran: desesperación, culpa, miedo a perder el control. Pero lo único que faltaba en todas sus palabras era una genuina aceptación de responsabilidad. Nadie dijo: fallamos cuando más nos necesitabas. Dejé que los mensajes se acumularan, cada uno reforzando la claridad que había ganado. Por primera vez en mi vida, no estaba corriendo para hacer las paces o suavizar las cosas. Simplemente estaba libre. Una mañana de sábado, mientras desayunaba en la pequeña terraza de mi estudio, apenas un balcón, pero suficiente para una maceta de menta y una silla plegable, escuché un golpe en la puerta. No esperaba visitas, así que me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Era la abuela Carmen, la madre de mi padre, una mujer de 80 y tantos años que rara vez salía de su pueblo en La Mancha. Verla allí, en Madrid, fue tan sorprendente que abrí la puerta sin pensar. «¿Se puede saber qué estás haciendo, criatura?», fueron sus primeras palabras, mientras entraba cojeando con su bastón, sin esperar invitación. «Me han hecho venir en autobús desde Tomelloso para hablar contigo». «A mis años». La seguí hasta la sala, donde se sentó en mi único sillón, mirando alrededor con desaprobación. «Así que aquí es donde te has metido. Como una ermitaña, escondiéndote de tu propia sangre». «No me estoy escondiendo, abuela. Solo necesito espacio». «Espacio», repitió con desdén. «¿Sabes lo que yo habría dado por tener familia cuando tu abuelo murió? Me quedé viuda a los 40 años, con 3 hijos pequeños y una granja que mantener. No había tiempo para espacio, punto». La miré fijamente, viendo en ella el origen de esa mentalidad de sacrificio sin límites que había heredado mi padre y que luego me habían impuesto a mí. La idea de que el sufrimiento era una insignia de honor, que quejarse era una debilidad imperdonable. «Lo siento mucho, abuela. Debió ser muy duro para ti». Mi empatía pareció desconcertarla. Esperaba resistencia, no comprensión. «Lo fue», admitió, su voz perdiendo algo de dureza. «Pero salí adelante. Como lo harás tú. Ahora, recoge tus cosas y vuelve a casa. Tu madre está hecha un desastre». «No voy a volver, abuela. Esta es mi casa ahora». ¿Por una tontería? ¿Porque no estuvieron contigo después de una operación? No es una tontería para mí. Y no fue solo la operación. Fue darme cuenta de que siempre he estado allí para ellos, pero cuando yo necesitaba apoyo, prefirieron irse de vacaciones. La abuela Carmen suspiró profundamente, girando su anillo de bodas en el dedo huesudo, un gesto que hacía cuando estaba pensando. «Tu madre me dijo que exagerabas, que solo querías atención. Pero cuando me contó lo que pasó, supe que tenías razón para estar dolida». Su inesperada validación me dejó sin palabras. «En mis tiempos», continuó, «habríamos cancelado cualquier plan por cuidar de un familiar enfermo. Es lo que se hacía. Pero tus padres siempre han sido un poco egoístas, sobre todo tu madre. No me mires así, sabes que nunca me ha caído bien del todo». A pesar de la tensión del momento, sonreí. La honestidad brutal de la abuela siempre había sido refrescante. «No voy a interceder por ellos», dijo finalmente, levantándose con dificultad. «Cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos. Pero no pierdas el contacto conmigo, ¿entendido? No tengo mucho tiempo en este mundo, y no quiero irme sin verte». La abracé, prometiéndole que la visitaría pronto en Tomelloso.
Después de su partida, me sentí extrañamente reconfortada. No todas las conexiones familiares estaban rotas, solo las que me habían hecho daño. Esa misma tarde, mientras hacía la compra en el Mercadona del barrio, me encontré cara a cara con Alejandro. No fue coincidencia, obviamente había estado vigilando mis movimientos. Lucy, por favor, y dijo, bloqueándome el paso entre las estanterías de pasta y arroz. Esto es ridículo. Han pasado casi 3 semanas. ¿No crees que es hora de perdonar? Lo miré, notando por primera vez las ojeras bajo sus ojos, la camisa arrugada que llevaba. Parecía realmente afectado, pero no por preocupación genuina, sino por la incomodidad que mi ausencia estaba causando en la dinámica familiar. No se trata de perdonar, Ale. Se trata de respeto. Respeta mi decisión de mantener distancia. Pero somos hermanos, insistió, bajando la voz cuando una señora mayor nos miró con curiosidad. Hemos estado juntos toda la vida. ¿Vas a tirar eso por la ventana por un error? No fue un error. Fue una elección. Y ahora yo estoy haciendo la mía. Mamá llora todos los días. Papá está insoportable en la oficina. La familia se está desmoronando sin ti. Sentí una punzada de culpa, pero la aparté rápidamente. No era mi responsabilidad mantener a flote una familia que me había fallado tan profundamente. Lo siento por ellos, de verdad. Pero necesito pensar en mí ahora. En lo que yo necesito. ¿Y qué necesitas? ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Era la primera vez que alguien me preguntaba directamente qué necesitaba, en lugar de asumir que simplemente debía olvidar y perdonar. Me tomó por sorpresa. Tiempo, respondí honestamente. Necesito tiempo para sanar, para encontrarme a mí misma fuera de la sombra familiar. Y necesito que respetéis eso, sin presiones, sin culpa, sin manipulaciones emocionales. Alejandro me miró largamente, como si estuviera viendo a una extraña en lugar de a su hermana. Has cambiado, dijo finalmente, no como acusación sino como simple constatación. Sí, asentí. He cambiado. Nos despedimos con un incómodo asentimiento de cabeza, sin el abrazo que habría sido natural antes. Mientras lo veía alejarse entre los pasillos del supermercado, sentí una mezcla de tristeza y resolución. El amor fraternal seguía ahí, enterrado bajo capas de dolor y decepción, pero ya no era suficiente para mantenerme atada a patrones dañinos. Esa noche, recibí un extraño mensaje de mi padre: tu abuelo pregunta por ti. Mi abuelo paterno había fallecido hacía 5 años. Era un intento tan obvio y desesperado de manipularme que casi me hizo reír. ¿Realmente pensaban que caería en algo así? Los días siguientes trajeron más mensajes, cada vez más desesperados. Mi madre apareció en la academia donde trabajaba, causando tal escena que tuvieron que pedirle que se marchara. Alejandro dejó una carta bajo mi puerta, llena de recuerdos de nuestra infancia y súplicas de reconciliación. Incluso la tía Carmen, con quien apenas tenía relación, me llamó para decirme que estaba siendo cruel y desagradecida con quienes me habían dado todo. Esa llamada me dolió especialmente, porque reveló cuánto habían distorsionado la historia ante el resto de la familia. Según ellos, yo estaba teniendo una rabieta injustificada, no estableciendo límites saludables. En medio de todo este caos emocional, encontré refugio en mi nueva rutina. Las clases en la academia, las tardes de café con Marta, las cenas ocasionales con Doña Pilar. Estaba construyendo una red de apoyo basada no en la obligación o la sangre, sino en el respeto mutuo y la afinidad genuina. Una noche, mientras cenaba con Marta y su novio Carlos en un pequeño restaurante argentino del barrio, Carlos me preguntó por qué seguía leyendo los mensajes de mi familia si me hacían tanto daño. Podrías bloquearlos a todos, sugirió. Empezar de cero. Lo consideré seriamente. Creo que necesito leerlos para recordarme a mí misma por qué estoy haciendo esto. Cada mensaje manipulador refuerza mi decisión. Ahora, sentada sola en mi pequeño apartamento iluminado por el sol, respiro con más facilidad. Mi cuerpo se ha recuperado por completo, pero más importante aún, mi mente se siente más clara. He construido nuevas rutinas, me he rodeado de personas que están presentes cuando importa, no solo cuando les resulta conveniente. Han pasado 6 meses desde la operación,
desde aquel momento en que desperté sola en una habitación de hospital. 6 meses de transformación, de dolor, de crecimiento. El tiempo suficiente para establecer una nueva vida, una que me pertenece solo a mí. El sol de primavera en Madrid calienta mi pequeña terraza donde ahora tengo un huerto urbano en miniatura, albahaca, tomates cherry, cilantro. Regar estas plantas cada mañana se ha convertido en un ritual que me recuerda que el cuidado constante da frutos. Los tomates están empezando a madurar, pequeñas joyas rojas entre el verde. Mi vida se ha simplificado, pero de alguna manera también se ha enriquecido. Vivo con menos cosas materiales, mi estudio apenas tiene espacio para lo esencial, pero con más paz interior. Ya no siento esa ansiedad constante por complacer, por estar disponible, por anteponer las necesidades de todos a las mías. Las clases en la academia van tan bien que me han ofrecido un contrato indefinido. Resulta que disfruto enseñando, viendo cómo mis alumnos progresan y ganan confianza con el idioma. Es gratificante de una manera que nunca experimenté trabajando en la inmobiliaria familiar. Mi relación con Marta ha florecido en una amistad profunda. Nos mudamos juntas hace 3 meses, a un piso más grande cerca del Retiro, donde compartimos gastos y responsabilidades equitativamente. Respeta mi espacio y yo el suyo, pero también sabemos que podemos contar la una con la otra cuando lo necesitamos. Es un equilibrio refrescante después de años de relaciones familiares desbalanceadas. Doña Pilar sigue siendo una presencia constante en mi vida. La visito cada semana, le llevo dulces de la pastelería valenciana que descubrí cerca del trabajo, y escucho sus historias de juventud. A veces me recuerda a la abuela que me habría gustado tener, sabia pero no invasiva, cariñosa pero respetuosa. A veces, cuando camino por el Retiro en las tardes doradas de Madrid, o cuando me siento en una terraza a tomar un vermut con mis nuevos amigos, o cuando corrijo ejercicios tomando un café en mi balcón, pienso en mi familia. No con resentimiento ardiente como al principio, sino con una especie de melancolía distante, como quien mira fotografías de un viaje lejano. Los mensajes desesperados eventualmente disminuyeron. Supongo que entendieron que mi decisión era firme, que no iba a ceder ante la manipulación emocional. O quizás simplemente se cansaron, encontraron otras crisis en las que enfocarse, otros dramas familiares que atender. El único contacto que mantengo es con la abuela Carmen. La llamo cada 2 semanas y la visité en Semana Santa, pasando 3 días en su casa de pueblo, ayudándola a hacer torrijas y caminando con ella por los campos de La Mancha que empezaban a llenarse de amapolas. No hablamos de mis padres ni de Alejandro. Respeta mi decisión y yo respeto su posición incómoda en medio de todo. Alejandro intentó un último acercamiento hace un mes. Apareció en la puerta del piso con una caja de pastelitos de la mallorquina, mis favoritos, y una expresión genuinamente arrepentida. Solo quiero hablar, dijo, sin intentar entrar. 5 minutos. Dudé, pero finalmente le invité a subir. No por debilidad o por ceder, sino porque me sentía lo suficientemente fuerte para enfrentar esta conversación sin desmoronarme. Nos sentamos en el pequeño balcón, el ruido del tráfico de Madrid como telón de fondo. Te veo bien, dijo, evaluándome con una mirada que parecía realmente ver algo nuevo en mí. Diferente, pero bien. Lo estoy, confirmé. He encontrado mi lugar, mi camino. Habló entonces sobre cómo había estado reflexionando, sobre cómo la familia se había fracturado después de mi partida, sobre cómo mis padres seguían sin entender realmente lo que había pasado. Pero yo creo que empiezo a entenderlo, confesó, mirando hacia la calle. No se trataba solo de la operación, ¿verdad? Era todo. La forma en que siempre esperaban que estuvieras disponible, que lo dejaras todo por ellos, mientras que cuando tú necesitabas algo... No terminó la frase, pero no hacía falta. Por primera vez sentí que alguien de mi familia veía realmente el problema en toda su dimensión. ¿Qué quieres de mí, Ale?, pregunté directamente. ¿Por qué has venido hoy? No lo sé exactamente, admitió con una honestidad que me sorprendió. Supongo que quería ver si había alguna posibilidad de reconstruir algo. No como antes, obviamente eso no funcionaba, pero algo nuevo. Algo mejor. Lo consideré seriamente, mirándolo a los ojos, buscando signos de manipulación o falsedad. No los encontré. Solo a mi hermano, imperfecto pero sincero, intentando encontrar un camino de regreso a mí.
No puedo volver a la dinámica familiar anterior, dije finalmente. No voy a las comidas dominicales. No estoy disponible 24/7. No vuelvo a trabajar en la inmobiliaria. Tengo mi vida ahora. Lo entiendo, asintió. No te pido eso. Solo, quizás un café, de vez en cuando. Conocer a la nueva Lucía. Le prometí pensarlo, y lo estoy haciendo. No con urgencia ni presión, sino dándome el tiempo y el espacio para decidir si quiero y cómo quiero reconstruir esa relación. Mientras tanto, sigo construyendo una vida que me pertenece. He empezado clases de yoga en un centro cerca de casa, estoy aprendiendo a tocar la guitarra, algo que siempre quise hacer pero nunca encontraba tiempo. Y me he inscrito en un curso de escritura creativa para el próximo otoño. A veces miro hacia atrás y me pregunto cómo habría sido mi vida si mi familia no me hubiera fallado tan profundamente. Si hubieran estado allí después de la operación, si hubieran cumplido sus promesas. Probablemente habría vuelto a caer en los mismos patrones, la hija perfecta, la hermana dispuesta, siempre disponible, siempre complaciente, siempre poniendo las necesidades de los demás por encima de las mías. En un sentido extraño, su abandono fue un regalo. Un regalo doloroso, envuelto en traición y soledad, pero un regalo al fin y al cabo. Me obligó a aprender a sostenerme a mí misma, a construir relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación, a establecer límites saludables. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la terraza, mirando los tomates que finalmente están listos para ser cosechados, pensé en algo que doña Pilar me dijo una vez. A veces tienes que perder lo que creías indispensable para encontrar lo que realmente necesitas. No sé qué me depara el futuro, o si algún día reconstruiré completamente los lazos con mi familia. Quizás con el tiempo, con nuevos términos, con límites claros. O quizás no, y eso también estaría bien. Por ahora, estoy de pie sobre mis propios pies, no porque ellos me ayudaron, sino porque me obligaron a aprender a sobrevivir sin ellos. Y de una manera extraña y agridulce, estoy agradecida por eso. Esta tarde tengo planes para ir al cine con Marta y luego a cenar a un pequeño restaurante gallego que descubrimos la semana pasada. Mañana daré mis clases, regaré mis plantas, quizás llamaré a la abuela Carmen para contarle sobre el curso de escritura. La vida sigue, no perfecta pero auténticamente mía. El teléfono suena. Es un mensaje de Alejandro. ¿Café el sábado? Sin presiones. Miro la pantalla durante un largo momento, considerando las posibilidades. Luego respondo, a las 11, en el Café de Oriente. Solo tú. Es un pequeño paso, cauteloso pero decidido. Como tantos que he dado estos meses. Pasos que me han llevado no de vuelta a donde estaba, sino hacia adelante, hacia la persona que estoy destinada a ser. El sol de Madrid brilla sobre los tejados rojizos que se ven desde mi ventana. Me siento en paz, centrada en mí misma por primera vez en mi vida. Hay una dulce libertad en haberse liberado de expectativas tóxicas, en haber aprendido que el amor verdadero no se mide por sangre, sino por acciones. Y cuando más necesité su amor, eligieron una montaña nevada y un forfait de esquí sobre mí. Esa verdad ya no duele como antes, pero permanece como un recordatorio de lo que nunca más permitiré en mi vida. Me sirvo otra taza de café, abro mi cuaderno de escritura y empiezo a plasmar estas reflexiones. Quizás algún día las comparta, quizás no. De momento, son solo para mí. Como esta vida que estoy construyendo, paso a paso, día a día. Una vida imperfecta pero auténtica, donde finalmente puedo respirar.